Bienvenido a Te lo cuento. Ve por tus audífonos y ponte cómodo. Hoy continuamos con Star Wars Death Troopers. por Joe Schreiber. Capítulo 7. Destructor. Sartoris guió a los demás mientras subían por las escaleras de la planta administrativa a la estación de pilotaje de la barcaza, la cual cruzaron para llegar al eje de acoplamiento. El cilindro hizo que el capitán sintiera que se le tensaba el cuello, en especial ahora que lo rodeaban 9 hombres: Austin, Besek, Armitage, los 4 ingenieros y un par de Stormtroopers que se les unieron justo antes de partir, como si fueran los dueños del lugar. A Claude se le ocurrió enviar a los guardias de último minuto y les ordenó que alcanzaran al equipo de abordaje justo antes de salir. Sartori se preguntaba qué hizo que el alcaide cambiara de opinión. Si acaso en el destructor había algo de qué preocuparse, 2 Stormtroopers no iban a servir de mucho. Allá no hay nada de qué preocuparse, se dijo Sartoris. Luego lanzó el pensamiento al hondo pozo de su subconsciente como si fuera un guijarro y se quedó esperando el sonido que le confirmara la caída. Pero el silencio que oyó a continuación no lo reconfortó en absoluto. El elevador tubular los transportó sin pausa durante el ascenso. Mientras tanto, Sartoris escudriñó los rostros de los hombres iluminados por una tenue luz verde, en busca de un eco de sus propias angustias. No obstante, sus expresiones denotaban una neutralidad blanda. La obediencia era la manifestación de su rarificado estado psicológico. Sartori supuso que debía sentirse agradecido de que lo acompañaran guardias que, en lugar de cuestionar sus órdenes, las obedecieran. Trabajó con ambos tipos de hombres y siempre prefirió a los segundos, al menos hasta ese momento, en el que apreciaría que intentaran hablar un poco respecto al lugar a donde se dirigían. Como era de esperar, Austin fue quien finalmente rompió el silencio. ¿Qué cree que sucedió allá arriba, capitán? ¿Por qué solo quedan 10 formas de vida a bordo? El alcaide dice que no hay nada de contaminación, explicó Besek. Así que nuestros escáneres deben tener alguna falla. Entonces, ¿por qué no nos confirmaron su presencia? Tal vez el sistema de comunicación anexo se averió junto con los biomonitores. Negativo. Greeley, uno de los ingenieros, negó con la cabeza. Las comunicaciones funcionan a la perfección. También los escáneres. Todo está bien. El ingeniero echó un vistazo a la parte superior de la nave. Es una nave fantasma. Eso es todo. Austin lo miró fijamente. ¿Qué? Una nave abandonada. Ya sabes. Las naves se rezagan y la flota las deja atrás. Al Imperio no le gusta hablar de ellas, pero están por ahí en el espacio. ¿Y la tripulación? La evacuaron. Explicó Greeley. O, El ingeniero se humedeció los labios y trató de no darle importancia. quién sabe. ¡Genial!, suspiró Besek. Un destructor que ni siquiera puede volar por sí mismo y nosotros vamos a abordarlo para rescatar refacciones. Esta misión huele a Claude por todas partes. El guardia miró a Sartoris y puso los ojos en blanco. ¿Está en marcha un plan más amplio, capitán, o nada más vamos a improvisar? Cuando abordemos el destructor, le explicó Sartoris a Besek, quiero 2 grupos de 5 hombres. Eso significa que usted, Austin y yo iremos con Greeley. El capitán señaló a uno de los ingenieros y el segundo hombre que estaba junto a él. Y con Blandings. El resto, Armitage, Quatermass y Fives, se quedan con los troopers. En 1 hora haremos una misión de reconocimiento en el eje de acoplamiento. ¿Quiere que uno de nosotros vaya con ustedes? Preguntó un Stormtrooper. ¿Por qué iba a quererlo? El trooper blandió su rifle blaster. Por si acaso. Sartoris estaba consciente de que Besek y Austin no dejaban de mirarlo y de que esperaban su respuesta. Creo que estaremos bien, respondió. Permanezcan con el grupo de Armitage y avísenme si encuentran algo. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Austin. En todos sus datalinks cargué una lista de refacciones y un plano detallado del vestíbulo y de las plantas de mantenimiento del destructor. Sobra decirles que es una nave grande. Mantengan un contacto estricto a través del comlink en todo momento. No quiero tener que enviar grupos de búsqueda para buscar a mis grupos de búsqueda. ¿Entienden? La plataforma se detuvo el tiempo suficiente para que la escotilla hidráulica que estaba sobre ellos se abriera con un siseo. Luego se elevó y recorrió la distancia que faltaba hasta la bahía de aterrizaje. Al principio, nadie dijo nada. Sartoris creía que estaba preparado para la enormidad de la nave
Pero después de pasar 2 meses completos en la purga, lo que le esperaba en ese lugar lo abrumó. En realidad, nunca antes había puesto un pie en un destructor, pero sí conocía naves de guerra imperiales de menor envergadura y dio por sentado que esta sería igual, aunque ligeramente más grande. No era así. El destructor parecía más bien un planeta entero. El eje de acoplamiento los llevó hasta la catedral de Duracero del cavernoso hangar principal, donde las bóvedas de los techos y los muros de paneles se extendían hacia arriba y hacia los lados en un éxtasis de perspectiva forzada. Sartoris se quedó contemplando esos largos planos que convergían en un punto apenas visible que parecía desvanecerse, y recordó que estaba viendo menos de una décima parte de los 10.600 metros que tenía el destructor en realidad. Si no quería tener que luchar con el gran tamaño de la nave todo el tiempo que pasara a bordo, necesitaría tener esa cifra en mente. El capitán inhaló profundamente. El aire frío sabía a virutas metálicas y despedía ese aroma estéril como a recién estrenado de los polímeros de cadena larga. Exhaló. Para un hombre que tenía miedo a los espacios cerrados, pararse ahí debería ser un bálsamo. Pero en lugar de alivio, solo sintió que en la boca del estómago le revoloteaba un pánico arcano de una nueva dimensión, una reacción ante el supuestamente infinito retorno del espacio puro. Le gruñó a lo absurdo de la enormidad. Al parecer, en un instante pasó de la claustrofobia a la agorafobia sin siquiera darse cuenta. «Disculpe, capitán». Sartoris ni siquiera se molestó en voltear. «¿Qué sucede, Austin?» «Con todo respeto, señor, creo que vamos a necesitar más de 1 hora para inspeccionar todo esto». «Apéguese al plan», ordenó el capitán. «Comenzaremos con 1 hora y luego veremos. Reporte cualquier cosa que le parezca extraña». «Todo el maldito lugar es raro», murmuró Austin, y le pareció escuchar que Greely, uno de los ingenieros, se reía hoscamente entre dientes. «Vamos», dijo Sartoris. «Sigamos, estamos desperdiciando el tiempo». «Espera un segundo, capitán». Besek señaló en la dirección opuesta. «¿Qué es todo eso? ¡Allá!». Sartoris miró detrás de él y vio que en el hangar había varias naves dispersas, más pequeñas, de ataque y aterrizaje. «Naves», dijo. «Por su aspecto creo que son casas TIE». «Sí, pero esas no parecen TIE, señor». Sartoris las observó con mayor detenimiento y se dio cuenta de que Besek tenía razón. Había naves TIE, pero entre ellas también vio 4 o 5 de otro tipo. Naves de carga de larga distancia, lanzaderas de transporte y lo que parecía una corbeta coreliana modificada. «Naves enemigas capturadas», explicó Sartoris, disfrazando su incertidumbre de impaciencia. «¿Cómo saberlo?», agregó, lanzándole una mirada fulminante a Greely. «¿Alguna tiene las refacciones que necesitamos?». Probablemente... nah. Entonces... Se detuvo. Todos lo vieron al mismo tiempo. Al otro lado de la bahía, algo se movía detrás de las casas TIE. Su sombra se concentró hacia el frente y se inclinó hacia ellos a lo largo de la plataforma. El capitán percibió que los troopers que se encontraban detrás de él ya estaban desenfundando sus blasters. «¿Qué es eso?», susurró Austin. No se registró ninguna forma de vida en la bahía de carga, dijo Greely, con una voz ligeramente temblorosa. Creo que... Un momento. Sartoris levantó una mano sin mirar el equipo que estaba detrás de él. «Esperen aquí». Dio un paso hacia adelante y avanzó con un suave balanceo en mitad del casi absoluto silencio. Inclinó la cabeza para ver mejor más allá del hangar mal iluminado. El corazón le palpitaba con tanta fuerza que sentía su propia sangre en el cuello y las muñecas. Cuando intentó tragar saliva, su garganta se negó a cooperar. Era como tratar de pasar un puñado de arena. Tuvo que poner a prueba su fuerza de voluntad para no toser. De pronto se detuvo, entornó los ojos y los fijó en las siluetas que se echaban en las sombras detrás de las casas TIE. Solo entonces se dio cuenta de que había varias. Estaban inclinadas hacia adelante y tenían extremidades larguiruchas y manos planas. El conocido gimoteo de los servomotores acompañaban los constantes movimientos que hacían de arriba a abajo. «Capitán», murmuró uno de los guardias detrás de él. «¿Acaso son...?» Sartoris exhaló y volvió a respirar. «Montacargas binarios», interrumpió el líder. «Siguen realizando su rutina». Justo cuando terminó su explicación, una de las unidades CLL avanzó y se dejó ver por completo.
Los enfrentó por un instante antes de girar y regresar pisando con fuerza a la pila de cajas que se elevaba detrás de ella. Sartoris comprendió que había estado moviendo la pila de un lado del hangar al otro y de regreso sin parar. Entonces escuchó que alguien del equipo dejaba escapar un suspiro antes de reír entre dientes, pero no se tomó la molestia de mostrar que lo oyó, porque eso sería aceptar que él también se sentía aliviado. «Ya desperdiciamos demasiado tiempo», afirmó. «Continuemos». El equipo de abordaje encontró el aerodeslizador en un extremo del hangar. Era un modelo estándar, un vehículo difícil de operar y con brazos servomecánicos en la parte posterior y anterior, construido para transportar celdas de combustible. Sin embargo, cuando los hombres lo abordaron, cayó con fuerza sobre el piso. Un par de droides MSE, asustados, se escabulleron de la parte inferior, emitieron chillidos ansiosos y desaparecieron en la penumbra. «¡Lo sobrecargamos!», dijo Besek, en un tono exasperado y con la cara de lo que nos faltaba. «Parece que tendremos que caminar». Al principio, las cosas no se veían mal. Para bajar a las plantas inferiores de mantenimiento, tendrían que atravesar una serie de corredores amplios y silenciosos que se encontraban en la parte central del destructor. Caminarían hasta encontrar la entrada a las cavernosas bahías de almacenaje debajo del generador de energía principal. «¡Qué lugar tan extraño y problemático!», susurró Austin. Su voz se escuchó solitaria en el largo túnel. «¿Qué creen que sucedió?». «¿Cómo saberlo?», dijo Besek. «Sea lo que sea, entre más pronto salgamos de aquí, más feliz estaré». «Escuchen eso». «Les diré algo. Detestaría estar cerca de Lord Vader cuando se entere de que sus hombres abandonaron una nave. ¿Cuánto creen que cueste reemplazar un destructor?». Austin resopló. Más créditos de los que tú y yo veremos juntos en toda nuestra vida». «Ya les conté que lo vi una vez en persona». «¿A quién? ¿A Vader?». Besek asintió. «Iban a realizar una inspección de rutina en mi transporte. De repente, mi OC se puso nervioso y nos envió en desbandada a la plataforma de vuelo. Todos limpios e impecables para asegurarse de que todo estuviera reluciente. Antes de comprender lo que sucedía, ya estábamos formados en el hangar viendo cómo aterrizaba su transporte, y ahí estaba él. ¿Cómo es en persona?». Besek se quedó pensando. «Alto». ¿Así? Cuando lo miras, sientes algo, no sé, es como una frialdad interior», rememoró Besek estremeciéndose. «Un poco como se siente este lugar, de hecho». «Muy bien», interrumpió Sartoris. «Dejémonos de parloteo». Al final, la solicitud de silencio resultó innecesaria. Para cuando llegaron al centro de la nave, la conversación se secó por completo y los hombres ya estaban sumergidos en un silencio reflexivo y melancólico. Sartoris se encontraba en la parte más profunda de una de las plantas de mantenimiento inferiores cuando se dio cuenta de que, sencillamente, no se iba a acostumbrar a estar ahí. Él y Besek merodeaban por uno de los corredores secundarios, mientras los ingenieros recorrían una subestación de energía al otro lado de la escotilla abierta. Oía cómo levantaban refacciones y las tiraban de nuevo. Austin, el otro guardia, se fue a deambular por una serie adyacente de cámaras interconectadas, y mientras avanzaba, iba dando un discurso sobre lo eternas que le parecían. A Sartoris no le quedaba más remedio que estar de acuerdo con él. El hecho de que el destructor estuviera vacío desorientaba y perturbaba profundamente a los hombres. Caminaron casi 1 kilómetro a través de pasarelas abiertas y desiertas para llegar a donde estaban, y cada vez que daban vuelta a una esquina esperaban encontrar al único superviviente, dirigiéndose hacia ellos, tambaleándose y riendo a carcajadas. Pero hasta ese momento, solo encontraron un grupo de droides ratones y unidades de intendencia, droides de limpieza e instalación, y todos pasaron junto a ellos enfocados en sus ocupaciones, como si no ocurriera nada. De hecho, los troopers estuvieron a punto de dispararle con sus blasters a un droide de protocolo, una unidad 3PO que pasó con los brazos en alto y balbuceando incoherencias. Sartoris se quedó pensando en lo que dijo Greely el ingeniero respecto a las naves fantasma. Aunque había energía y las luces y los tableros de instrumentos estaban activados, no había rastro de la tripulación, ni de los 10.000 troopers que debían estar ahí. Lo único que quedaba era silencio, inmovilidad y una frialdad que crujió con suavidad a su alrededor en el espacio vacío. «¿Encontraron todo lo que necesitamos?», gritó Sartoris. Escuchó su propia voz deslizándose por el corredor que tenía delante. Los ingenieros no respondieron.
Volteó a ver a Besek. ¿Ya viste cómo va el otro grupo? No desde hace un rato. Ve si puedes hacer que respondan. Quiero que salgamos de aquí pronto. El guardia asintió y oprimió un botón de su comlink. Armitage, aquí Besek, ¿me copias? La única respuesta fue la crepitación de la estática. Armitage, aquí Osei Besek, ¿me escuchas? ¿Dónde están, muchachos? Ambos esperaron. A Sartoris le pareció demasiado tiempo. Entonces, Besek escuchó una voz tenue que desaparecía por momentos. Laboratorio médico. Cuadrante 17. No te copio, Armitage. Repite. El resto se desvaneció en una ola espumosa de ruido blanco. Besek negó con la cabeza y miró a Sartoris. Estamos captando mucha interferencia de algún lugar del destructor. El capitán asintió. Caminó hacia la mampara que estaba junto a la escotilla y le dio un golpe. «Greely, ¿cuánto falta?» Asomó la cabeza, se detuvo y miró con más detenimiento. Los ingenieros ya no estaban ahí. Salvo por una pila azarosa de componentes integrados y cartones de empaque tirados en el suelo, la cámara estaba completamente vacía, o al menos daba esa impresión. Sartoris sintió que un hilo de sudor salía de debajo de su axila izquierda y comenzaba a gotear. Hacía demasiado calor en aquel lugar. Las moléculas de aire estaban excesivamente comprimidas. «Greely, landings». No hubo respuesta. Una burbuja del tamaño de un perdigón, de algo que tal vez era miedo, descendió por su garganta hasta reposar debajo de su esternón. «Están muertos», farfulló una voz en su interior. «Lo que sea que aniquiló a la tripulación, los mató también a ellos. Es demasiado tarde». Era una estupidez, por supuesto. No había señales de violencia ni de un ataque, pero... «Aquí estamos», dijo Greely, poniéndose de pie detrás de uno de los cartones. Blandings apareció enseguida. «Ya sacamos hasta la última refacción». El ingeniero levantó una pieza alargada de equipo electrónico, apenas más grande que sus dedos, y la colocó en el interior de una caja que encontró. «Salgamos de aquí». «¿Eso es todo?» Sartoris esperaba que su voz sonara más confiada de lo que la sintió. «Afirmativo. Es un corrector primario de compatibilidad para un impulsor Serie 4 tipo Thrive. Las pruebas son positivas. Podemos irnos». «¿Seguro?» Greely lo miró con una expresión de sufrimiento que tenía reservada para quienes cuestionaban su juicio respecto a minucias como esas. «Sí, capitán. Estoy seguro». «Muy bien, de acuerdo». Sartoris giró. «Austin». «Sí, señor». La voz del guardia llegó de delante, de una zona del corredor que estaba mucho más lejos de lo que Sartoris imaginó. ¿Cuánto deambuló el hombre? El capitán sintió que el enojo volvía a embargarlo y lo lanzaba de lleno a una ola de cólera. «¡Regresa aquí de inmediato! ¡Nos vamos!» «Sí, señor, pero...» Austin todavía no regresaba al corredor. «Tiene que ver esto, es increíble, Sus palabras se quebraron entre una serie de toses breves y agudas. Austin sacudió la cabeza y se cubrió la boca. Después de un rato recuperó el aliento y dejó de toser. Pero para entonces ya iban de vuelta al hangar principal. Jared Sartoris nunca descubrió lo que el Osei Austin vio allá detrás. Eso fue todo por ahora. Gracias por quedarte hasta el final. La historia continúa, pero te lo cuento en el siguiente episodio. Hasta la próxima.